Luis Gómez cerró la puerta del asilo, dejando a su madre atrás en la noche de Navidad. El sonido del cerrojo fue seco, definitivo, un punto final en una historia que él ya no quería escribir. En el asiento del copiloto de su auto nuevo quedó la pequeña caja de galletas de jengibre que ella había horneado aún tibias, un último gesto de amor que ahora olía a despedida. Desde la ventana del vestíbulo, doña Teresa Gómez observó las luces traseras del vehículo disminuir hasta ser devoradas por la oscuridad que caía sobre San Antonio. Un frío que no era del invierno se instaló en el salón, un silencio que olía a desinfectante y a promesas rotas. «Ten un feliz Navidad, mamá», le había dicho él, sin mirarla a los ojos, con la prisa de quien se arranca una espina del alma. No sabía que ella, en el bolsillo de su abrigo, guardaba un pequeño aparato que estaba a punto de grabar la verdad que él se negaba a escuchar. Teresa no lloró. Sus manos, deformadas por 78 años de vida y artritis, se apretaron suavemente sobre su regazo. Su mirada serena y profunda recorrió el vestíbulo del asilo El Buen Reposo. Las decoraciones navideñas, un árbol de plástico con luces intermitentes y guirnaldas de oropel, parecían una burla a la atmósfera de abandono que impregnaba el aire. El lugar estaba limpio, era funcional, pero carecía de alma. Era un espacio diseñado para administrar la vejez, no para honrarla. Una joven enfermera se acercó con una sonrisa ensayada, un gesto de compasión profesional que no lograba ocultar la rutina. Teresa asintió, se levantó con la dignidad silenciosa que la caracterizaba y siguió a la muchacha por un pasillo largo y pulcramente iluminado, cada paso un eco en el corredor de su nueva soledad. El cuarto era pequeño, impersonal, con una ventana que daba a un patio interior donde una fina capa de nieve comenzaba a cubrir los bancos vacíos. Olía a pintura fresca y a la soledad de otros que habían estado allí antes. Mientras la enfermera le explicaba los horarios con una voz monótona, Teresa comenzó a desempacar sus escasas pertenencias. Un portarretratos con una fotografía de su difunto esposo, cuyo rostro sonriente parecía pertenecer a otro universo. Un rosario de cuentas gastadas por décadas de oraciones, y un suéter tejido por ella misma con los colores del atardecer. Cada objeto era un ancla a un mundo que se desvanecía, un mundo donde ella era madre, esposa, dueña de su hogar, y no un número en un registro de admisión. Sus dedos, al buscar en el fondo de su bolso, rozaron la superficie lisa y fría de un pequeño objeto metálico, la grabadora de voz digital. Se la había regalado Luis hacía un año, con la excusa de que le serviría para no olvidar sus citas médicas o la lista de la compra, una herramienta para su memoria frágil. Ahora, en la desolación de aquel cuarto, el aparato adquiría un nuevo significado. Ya no era un simple recordatorio de tareas, sino el único confidente que le quedaba, el depositario silencioso de una verdad que pesaba más que todos sus años. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso, una pieza de tecnología fría que estaba a punto de convertirse en el cofre de su última voluntad. Sentada en el borde de la cama, con el colchón rígido bajo ella, Teresa miró por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, promesas de hogares cálidos, de familias reunidas, de risas y villancicos. Sintió el peso de su propia invisibilidad, la certeza de ser un capítulo cerrado en la vida de su único hijo. Esta sensación, este abandono disfrazado de cuidado, no era exclusivo de ella. Era una herida silenciosa que sangraba en innumerables hogares, en distintas ciudades, bajo diferentes cielos. Una historia que se repetía en el silencio de los ancianos olvidados, cuyas voces se apagaban lentamente en la indiferencia de un mundo demasiado ocupado para escuchar. La soledad, en noches como esta, se convierte en un idioma universal. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas.
Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen. Cada mensaje es un recordatorio de que, a pesar de las distancias y las fronteras, los lazos de compasión nos unen. Al compartir tu origen, te sumas a una comunidad que cree en el poder de la memoria y la justicia, asegurando que las voces como la de Teresa no se pierdan en el olvido, sino que resuenen como un llamado a la conciencia de todos. Tu presencia aquí transforma una narración en un acto de solidaridad. La injusticia que sentía Teresa no era un arrebato de ira, sino una tristeza profunda y helada. Luis no era un monstruo. Era simplemente un hombre consumido por el estrés, por la ambición de proyectar una imagen de éxito que no dejaba espacio para las complejidades del cuidado. Se había convencido a sí mismo de que pagar la mensualidad del asilo más caro de San Antonio era un acto de amor, una forma moderna y eficiente de cumplir con su deber de hijo. No entendía que había cambiado el calor de su presencia por la frialdad de una transacción, rompiendo un pacto sagrado en busca de una Navidad perfecta y sin interrupciones. Una paz comprada al precio de la conciencia de su madre. Su pulgar acarició el pequeño botón rojo de la grabadora. No había en ella un deseo de venganza, pues su corazón no conocía ese lenguaje. Lo que buscaba era algo más sutil y a la vez más poderoso. Un testamento. Quería dejar constancia no de su dolor, sino de su perdón. Quería que su última palabra no fuera un reproche, sino una bendición extraña y dolorosa, una forma de liberar a su hijo de una culpa que ella sabía que, tarde o temprano, lo alcanzaría. Levantó el pequeño dispositivo, un gesto lento y deliberado, en el silencio abrumador del cuarto. Afuera, el mundo celebraba el nacimiento de la esperanza. Adentro, ella se preparaba para grabar el eco de un amor que se negaba a morir. Acercó la grabadora a sus labios, sintiendo el plástico frío contra su piel. El único sonido era el zumbido casi imperceptible de la calefacción y el suave chasquido del botón al ser presionado. La pequeña luz roja se encendió, un punto de sangre en la penumbra, señal de que el silencio estaba ahora escuchando. Tomó una respiración profunda, no para hablar de inmediato, sino para reunir los fragmentos de su alma. No sabía, no podía saber que ese susurro que estaba a punto de confiarle a la máquina se convertiría en un estruendo, una onda expansiva de verdad que sacudiría los cimientos de la vida de su hijo y resonaría en toda la ciudad. Su primera palabra, grabada en el silencio de la Nochebuena, no fue una queja, sino un suspiro. «Hola, Antonio», dijo en un murmullo dirigido a su difunto esposo, como si el pequeño aparato fuera un puente hacia el más allá. «Estoy en un lugar nuevo. Es limpio y ordenado, como a ti te gustaba tener el taller». Luis pensó que era lo mejor para mí. Se detuvo, no por falta de palabras, sino porque el peso de ellas amenazaba con quebrar su voz. Miró la fotografía en su mesita de noche, la sonrisa congelada de un hombre que nunca la habría dejado sola. La grabadora, en su mano, se sentía como una confesión final, un último intento de poner en orden un corazón que ya no esperaba ser comprendido por los vivos. La mañana de Navidad llegó sin el aroma a café recién hecho, ni el sonido de los villancicos en la radio vieja de su cocina. En su lugar, el día comenzó con el chirrido del carrito de medicamentos en el pasillo y una luz pálida y lechosa que se filtraba por la ventana. El desayuno fue servido en una bandeja de plástico, una avena insípida que no sabía ahogar. Teresa comió en silencio, observando a los otros residentes. Vio en sus miradas un eco de su propia soledad, una resignación tranquila que era más desoladora que cualquier llanto. Cada uno de ellos era un universo de recuerdos, ahora confinado a un cuarto idéntico al suyo, esperando una visita que quizás nunca llegaría. Fue entonces cuando conoció a Elena, una joven enfermera de ojos vivaces y una sonrisa que no parecía ensayada. A diferencia de los demás,
Ella se detuvo más de lo necesario. Notó que doña Teresa apenas había tocado su comida. «Esto no sabe a Navidad, ¿verdad?», dijo en voz baja, casi cómplice. Volvió minutos después con una taza de chocolate caliente de una máquina expendedora y un pequeño pan dulce que había traído de su casa. «Es de mi abuela», le confesó. «No es mucho, pero es real». Ese simple gesto de calidez humana fue como una grieta de luz en la oscuridad de Teresa. Elena no vio a una anciana más. Vio a una mujer con una historia. Durante el día, el asilo intentó crear un ambiente festivo. Pusieron música en el salón común y repartieron pequeños regalos envueltos en papel brillante. Teresa se sentó en un rincón, sosteniendo la grabadora discretamente en su regazo. Observaba a las familias que venían de visita, la alegría ruidosa y temporal que llenaba el aire antes de que el silencio volviera a reclamar su trono. Vio a un hombre tomar la mano de su padre y a una nieta mostrarle a su abuela fotos en un teléfono. Eran escenas de un mundo al que ella ya no pertenecía. La soledad, descubrió, no era la ausencia de gente, sino la ausencia de conexión, la sensación de ser un espectador invisible en la vida de los demás. A lo largo del día, Teresa siguió grabando. No eran lamentos, sino fragmentos de vida. La receta de su mole, que Luis tanto amaba. El recuerdo del día que su esposo le regaló su primer juego de costura. Pequeños consejos sobre cómo cuidar las rosas del jardín que ella misma había plantado. Cada palabra era una semilla que dejaba para un futuro que no vería, un intento de preservar las partes de sí misma que se negaban a ser borradas por el abandono. La grabadora ya no era un simple objeto, era su legado, el cofre donde guardaba el tesoro de su memoria, la prueba de que su vida había tenido un propósito, un amor y una belleza que nadie podía quitarle. Al atardecer, un cansancio profundo, más allá de lo físico, se apoderó de ella. Elena la encontró con la mirada perdida en la ventana, viendo cómo la nieve comenzaba a caer de nuevo. La ayudó a volver a su cuarto, notando la fragilidad de sus pasos. «Se siente bien descansar», le dijo Teresa con una media sonrisa, y Elena sintió un escalofrío. No era la queja de una anciana agotada, sino la aceptación serena de alguien que está listo para soltar las amarras. La joven enfermera le acomodó las almohadas y se aseguró de que estuviera cómoda, sintiendo una inexplicable necesidad de quedarse un poco más, como si intuyera que una despedida silenciosa estaba teniendo lugar. Sola de nuevo, en la quietud de su habitación, Teresa tomó la grabadora por última vez. Su respiración era suave, casi un susurro. Acercó el dispositivo a sus labios y con una claridad que desmentía su fragilidad, pronunció las palabras que sellarían su destino y el de su hijo. «Gracias, hijo, por traerme a este lugar. Aquí al fin nadie me grita. Que Dios te perdone por mí». No había amargura en su tono, solo una liberación infinita, el perdón de una madre que amaba más allá de su propio dolor. Dejó la grabadora en la mesita de noche, apagó la luz y cerró los ojos, entregándose a un sueño del que ya no despertaría. A la mañana siguiente, fue Elena quien la encontró. La paz en el rostro de Teresa era tan profunda que parecía casi una sonrisa. El protocolo era claro, pero el corazón de la joven enfermera se negaba a tratarlo como un procedimiento de rutina. Mientras recogía sus pocas pertenencias para guardarlas, sus ojos se posaron en la pequeña grabadora digital sobre la mesita de noche. Un impulso, una mezcla de curiosidad y la sensación de que algo importante se escondía en ese pequeño objeto la llevó a tomarla. Se puso los auriculares, retrocedió hasta la última grabación y presionó el botón de reproducir. Lo que escuchó la dejó sin aliento. La voz de Teresa, tan clara y desgarradora, llenó sus oídos, no como una acusación, sino como un testamento de amor y sufrimiento silencioso. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena.
lágrimas de rabia y de una profunda tristeza por la dignidad olvidada de aquella mujer. Apagó la grabación, pero las palabras siguieron resonando en su mente. Miró el pequeño aparato en su mano, ahora pesado con el peso de una verdad que no podía ser enterrada. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Lo que haría a continuación no estaba en ningún manual de enfermería, pero sí en el código moral de su propia alma. El silencio que dejó Teresa en el cuarto número 214 del asilo El Buen Reposo no era un vacío, sino una presencia tangible. Elena, con los auriculares aún puestos, sentía las últimas palabras de la anciana resonar directamente en su alma, un eco helado que congelaba sus lágrimas y las convertía en una indignación afilada y clara. Apartó los audífonos como si quemaran, depositando la grabadora sobre la mesita con un cuidado casi reverencial. Aquel pequeño objeto de plástico y metal ya no era una simple pertenencia. Se había transformado en una reliquia, el testamento final de una dignidad pisoteada. La paz en el rostro de Teresa ya no le parecía serenidad, sino la liberación de un sufrimiento que había llevado en secreto, una herida invisible que solo ahora comenzaba a sangrar a la vista de todos. El protocolo del asilo era simple y deshumanizado. Catalogar los efectos personales, sellarlos en una caja y esperar a que el familiar responsable viniera a recogerlos. Pero, ¿cómo podía ella entregar aquella voz a las mismas manos que la habían silenciado? Imaginar a Luis Gómez escuchando la grabación, quizás con una punzada de culpa para luego borrarla y seguir con su vida, era una profanación. La justicia, pensó Elena, no consistía en castigar al culpable, sino en honrar a la víctima. Y honrar a Teresa significaba asegurarse de que su último susurro no se perdiera en el olvido, que no fuera un secreto más enterrado con ella. La joven enfermera miró por la ventana, hacia el patio cubierto de nieve, y tomó una decisión que cambiaría el curso de su propia vida. Durante el resto de su turno, Elena se movió como una autómata, cumpliendo sus tareas con una eficiencia mecánica que ocultaba la tormenta en su interior. Cada vez que atendía a otro residente, veía en sus ojos el mismo potencial de soledad, la misma vulnerabilidad que había definido los últimos días de Teresa. Aquel asilo, que antes le parecía un lugar de cuidado, ahora se revelaba como una antesala del olvido. Una solución conveniente para una sociedad que no sabía qué hacer con sus mayores. La voz de Teresa ya no era solo la de una mujer, era la voz de todos ellos, el lamento silencioso que se escondía detrás de las sonrisas forzadas y los buenos días de rutina. Su propósito se hizo más fuerte, más pesado. No podía fallarles. Antes de terminar su jornada, en la soledad de la sala de descanso, Elena realizó un acto de insurrección silenciosa. Conectó la grabadora de Teresa a su propio teléfono móvil mediante un pequeño cable. El proceso de transferir el archivo de audio fue tenso. Cada segundo se estiraba mientras la barra de progreso avanzaba lentamente en la pantalla. Sentía el corazón latiendo con fuerza, temerosa de ser descubierta. No estaba robando un objeto, sino liberando una verdad. Cuando el archivo finalmente se guardó en la memoria de su teléfono, sintió un alivio vertiginoso. Ahora tenía una copia, un eco digital de la voz de Teresa que nadie podría borrar. Guardó la grabadora original en la caja de pertenencias, cumpliendo con el protocolo, pero sabiendo que el alma de aquel objeto ahora vivía en otro lugar, ya en su pequeño apartamento, con las luces de San Antonio titilando a lo lejos. Elena escuchó la grabación completa. No solo el último mensaje, sino todos los fragmentos que Teresa había registrado en sus horas de soledad. Oyó la historia de cómo conoció a su esposo en un baile, la descripción detallada de su jardín de rosas, la receta de un guiso que su hijo solía adorar. Lloró al escucharla hablarle a su difunto marido, contándole que no se preocupara, que ella estaría bien.
Cada palabra era un pincelazo que pintaba el retrato de una vida rica y llena de amor, una vida que había sido reducida a una molestia, a un problema logístico en la agenda de un hijo demasiado ocupado. La grabación no era solo una prueba de negligencia, era un archivo de amor perdido. Elena sabía que confrontar a Luis directamente sería inútil. Él se defendería, la acusaría de violar la privacidad. Quizás incluso conseguiría que la despidieran. Un enfrentamiento privado permitiría que la verdad muriera con un portazo. La voz de Teresa no merecía un duelo, sino un coro. Necesitaba un escenario más grande, un tribunal donde el jurado fuera la conciencia colectiva de la ciudad. Pensó en los grupos de noticias locales, en las páginas comunitarias de las redes sociales, lugares donde las historias a veces encontraban una resonancia inesperada, donde una pequeña chispa podía encender una hoguera de empatía y debate. Era un plan arriesgado, anónimo, pero potente. Abrió su computadora portátil y buscó el grupo de Facebook más grande de la comunidad de San Antonio, un foro con miles de miembros donde los vecinos compartían desde avisos de mascotas perdidas hasta quejas sobre el tráfico. Era el lugar perfecto, un espacio público digital donde la historia de Teresa podría dejar de ser un asunto familiar para convertirse en una cuestión comunitaria. Redactó un texto breve y anónimo, sin nombres ni direcciones, solo el contexto esencial. La voz de una madre en su última noche, grabada en un asilo de la ciudad en plena Nochebuena. Un mensaje diseñado no para acusar a un hombre, sino para despertar a una ciudad. Adjuntó el archivo de audio, aquella pequeña cápsula de sonido que contenía tanto dolor y tanto amor. Su dedo índice se detuvo sobre el botón de publicar, un milímetro de plástico que la separaba de un acto irreversible. Sintió el peso de la responsabilidad, el miedo a las consecuencias, pero también la fuerza de una convicción inquebrantable. Era lo correcto. Era lo que Teresa, en su infinita gentileza, nunca se habría atrevido a hacer por sí misma. Tomó una respiración profunda, cerró los ojos y presionó el botón. No podía saberlo entonces, pero con ese simple clic no solo había compartido un archivo de audio, sino que acababa de encender la mecha de una explosión emocional que sacudiría a toda la ciudad. La publicación de Elena en el foro comunitario de San Antonio no fue un estallido, sino un susurro en medio del ruido digital de la Navidad. Un texto breve y anónimo, seguido de un simple archivo de audio. Al principio, se perdió entre fotos de escenas familiares y anuncios de ofertas de última hora. Pero alguien, quizás un alma solitaria navegando en la madrugada, hizo clic y escuchó. La voz de Teresa, frágil pero clara, se derramó a través de los pequeños altavoces de un teléfono, y en ese instante, el silencio de una mujer se convirtió en el eco de muchos. El primer comentario fue simple: no puedo dejar de llorar. Luego vino el primer compartido, y con él una chispa comenzó a recorrer la red. En cuestión de una hora, la chispa se convirtió en una llama. La grabación se compartía con una velocidad vertiginosa, acompañada de leyendas que la comunidad misma iba creando. La voz que San Antonio necesita escuchar esta Navidad. El testamento de una madre. Escucha esto antes de quejarte de tu familia. No era un video viral con imágenes impactantes, sino algo mucho más poderoso. Un sonido puro, una confesión íntima que se colaba directamente en la conciencia de quien la escuchaba. La historia, aún sin nombres ni rostros, dejó de ser un simple archivo de audio para convertirse en un símbolo, el lamento colectivo por todos los ancianos olvidados en una noche de celebración. Mientras la ciudad comenzaba a despertar con el eco de la voz de su madre, Luis Gómez vivía en una burbuja de silencio autoimpuesto. La mañana de Navidad en su casa era exactamente como la había planeado, tranquila, ordenada, perfecta.
El aroma a pino del árbol artificial y el café recién hecho llenaban el aire. Sin embargo, una quietud antinatural lo impregnaba todo. La silla donde Teresa solía sentarse, junto a la ventana, estaba dolorosamente vacía. Luis intentaba ignorarla, enfocándose en desenvolver regalos con su esposa, pero su mirada volvía a ese espacio desocupado una y otra vez, como si la ausencia de su madre fuera una presencia más tangible que cualquier objeto en la habitación. Fue entonces cuando sonó su teléfono, un número desconocido. Al contestar, una voz joven y vacilante se presentó como Elena, una enfermera del Buen Reposo. Con una profesionalidad que apenas lograba contener una profunda emoción, le informó que su madre, Teresa Gómez, había fallecido pacíficamente durante la noche. Luis sintió una punzada helada, una mezcla confusa de shock y un terrible, inconfesable alivio. Agradeció mecánicamente, listo para colgar y procesar la noticia en privado. Pero la enfermera lo detuvo. «Espere, señor Gómez. Encontramos algo. Una grabación. Creo que necesita escucharla». Un instante después, un archivo de audio llegó a su teléfono. Sentado en el borde de su sofá de cuero, con el papel de regalo arrugado a sus pies, Luis abrió el archivo. La vacilación duró solo un segundo. Presionó el botón de reproducir. La voz de su madre llenó el silencio de su sala de estar, tan cercana que parecía estar susurrándole al oído. No eran las palabras de las recetas o los recuerdos del jardín las que escuchó, sino el último mensaje. «Gracias, hijo, por traerme a este lugar. Aquí al fin nadie me grita. Que Dios te perdone por mí». El aire se escapó de los pulmones de Luis. El teléfono casi se deslizó de sus dedos sudorosos. Cada palabra fue un golpe, no de un puño, sino de una pluma, trazando una verdad sobre él que nunca se había atrevido a enfrentar. La revelación fue doble y devastadora. El valor moral de las palabras de su madre lo aniquiló, exponiendo el abuso silencioso y la soledad a la que la había sometido. La frase «aquí al fin nadie me grita» no era una acusación, sino un espejo que le devolvía la imagen de un monstruo. Pero mientras su mundo interior se derrumbaba, el mundo exterior ya había comenzado a ejecutar su propia forma de justicia. Su teléfono empezó a vibrar sin control. Notificaciones de redes sociales, mensajes de números desconocidos, enlaces a artículos de noticias locales que ya estaban publicando la historia. El audio anónimo ahora tenía un rostro y un nombre, el suyo. La vergüenza privada de Luis se había convertido en un espectáculo público. Alguien había filtrado su identidad. Su perfil de Facebook se llenó de comentarios de extraños, llamándolo de todo, desde un mal hijo hasta un criminal. La estación de radio local que solía escuchar de camino al trabajo estaba reproduciendo la voz de su madre en un bucle, seguida de un debate sobre el abandono de los ancianos. La paz que había comprado a costa de la dignidad de su madre se había hecho añicos, reemplazada por una humillación viral que se extendía por cada rincón de la ciudad que él llamaba hogar. Aturdido, se levantó y caminó hacia la ventana. La nieve caía suavemente, cubriendo el mundo con un manto de pureza que se sentía como una burla. El éxito por el que tanto había trabajado, la imagen de hombre de familia respetable, todo se había disuelto en el eco de un susurro. Pero bajo la avalancha de humillación, algo más profundo comenzó a emerger. No era ira ni un deseo de defenderse, era el peso aplastante de la verdad. La grabación no era una calumnia, era un retrato fiel de su alma, pintado con la gentileza de la mujer a la que había descartado. Se dio cuenta de que la justicia que ahora enfrentaba no provenía de un tribunal ni de la opinión pública, sino de la conciencia misma. La voz de su madre no era un arma que Elena había usado en su contra. Era un regalo final, una última oportunidad para que él viera la verdad. El dolor que sentía no era por su reputación perdida,
sino por el amor que había profanado. La pregunta que lo atormentaba ya no era cómo podría sobrevivir al escándalo. La única pregunta que importaba era cómo podría empezar a vivir con el eco de esa voz. El camino ya no era hacia adelante, sino hacia adentro, hacia el epicentro de su propia ruina moral. El zumbido de la humillación digital se había calmado, pero fue reemplazado por un silencio interior más ensordecedor. Luis Gómez permaneció inmóvil en su sala de estar, un museo de la vida perfecta que ahora se sentía como una escena del crimen. El eco de la voz de su madre no estaba en su teléfono, sino grabado directamente en su alma. Cada palabra resonaba, no como una acusación, sino como un epitafio de su propio carácter. Ya no se trataba de salvar su reputación o de escapar del juicio público. Una fuerza más profunda, una necesidad primitiva de confrontar el epicentro de su ruina, lo puso en pie. Tomó las llaves de su auto, el mismo que había sido un símbolo de su éxito, y salió a la calle cubierta de nieve, no para huir, sino para regresar al lugar donde había firmado su sentencia moral. Al llegar a las puertas de El Buen Reposo, esperaba encontrarse con un muro de desprecio. Se preparó para las miradas de odio de las enfermeras, para los susurros acusadores de los empleados, para ser señalado como el monstruo que la ciudad ahora creía que era. Sin embargo, al cruzar el umbral no encontró hostilidad. En su lugar había una quietud pesada, casi sagrada, como si el edificio entero estuviera de luto. En el vestíbulo, Elena estaba de pie, organizando unas flores que alguien había dejado. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Luis. No había triunfo en su mirada, ni siquiera ira, solo una profunda y agotada tristeza, el reconocimiento silencioso de un dolor compartido, aunque por razones diametralmente opuestas. Luis se acercó al mostrador, sintiendo el peso de cada paso. Su voz, cuando finalmente salió, era apenas un murmullo ronco, despojado de toda la arrogancia que una vez lo definió. «Quisiera recoger las pertenencias de mi madre», dijo, sin atreverse a usar su nombre. Las palabras sonaron extrañas, insuficientes. Elena asintió lentamente sin decir nada. Lo guió por el mismo pasillo por el que Teresa había caminado hacia su soledad, un corredor que ahora parecía un túnel del tiempo, llevándolo directamente al corazón de su fracaso como hijo. Lo condujo a una pequeña oficina administrativa, un espacio neutro donde la burocracia de la muerte se manejaba con una eficiencia silenciosa. Sobre un escritorio metálico había una pequeña caja de cartón. Elena la empujó suavemente hacia él. Dentro, la vida de Teresa Gómez había sido reducida a un puñado de objetos. El portarretratos con la sonrisa eterna de su esposo, el rosario de cuentas pulidas por la fe, y en el fondo, la pequeña grabadora de voz digital. Luis la tomó en sus manos. Se sentía increíblemente pesada, como si contuviera no solo los circuitos y la batería, sino el peso de todas las palabras no dichas, de todas las horas de soledad, de todo el amor que él había sido incapaz de corresponder. Sostenerla era sostener la prueba física de su propia bancarrota espiritual. En un gesto casi instintivo, un reflejo de su antigua manera de resolver problemas, sacó su chequera. Era el lenguaje que mejor conocía, la herramienta con la que había intentado comprar la paz, la misma con la que había pagado por el abandono de su madre. «Quiero hacer una donación», dijo, la voz quebrada, «para los otros residentes, para los que no tienen a nadie». Era una ofrenda torpe, un intento desesperado de pagar una deuda que sabía impagable, una forma de aliviar una culpa que amenazaba con consumirlo por completo, pero sabía, incluso mientras lo decía, que ningún cheque podría silenciar el eco de aquella voz. Elena negó suavemente con la cabeza, una expresión de compasión en su rostro. «No necesitamos su dinero, señor Gómez. La voz de su madre ya hizo más que eso. Desde que la grabación se hizo pública, la gente no ha dejado de llamar. Ofrecen su tiempo,
traen comida, preguntan por los residentes que nunca reciben visitas. Su madre no creó un escándalo, creó una comunidad. La justicia, para Teresa, no había llegado en forma de castigo para su hijo, sino como una ola de bondad para aquellos que compartieron su soledad. Luis sintió una punzada de vergüenza aún más profunda. Su acto egoísta, por una ironía cruel del destino, había generado la generosidad que a él siempre le había faltado. Guardó la chequera, sintiéndose más desnudo y despojado que nunca. El dinero, su armadura y su arma era inútil allí. Miró a Elena y por primera vez no vio a una acusadora sino a un testigo de la dignidad de su madre. ¿Podría ver su cuarto?, preguntó en voz baja, solo por un momento. Elena lo observó por un largo instante, como si midiera la sinceridad de su penitencia. Luego asintió y lo llevó a la puerta número 214. Abrió y se retiró, dejándolo solo para enfrentar los fantasmas que él mismo había creado. La habitación estaba limpia, estéril, la cama recién hecha, esperando al próximo olvidado. Luis entró y cerró la puerta detrás de él. El aire aún parecía contener el último suspiro de su madre. Se sentó en el borde de la cama, en el mismo lugar donde ella había grabado su testamento de amor y perdón. No lloró. Las lágrimas no eran suficientes para el abismo que sentía. Simplemente se quedó allí, en el silencio ensordecedor de la ausencia, escuchando el eco de una voz que lo acompañaría por el resto de sus días. Salió del asilo minutos después, llevando la pequeña caja de cartón como si fuera el ancla de su nueva existencia. La verdad, al fin, hablaría por sí sola. La pequeña caja de cartón descansaba en el asiento del copiloto, un peso mucho mayor que el de sus escasos contenidos. Mientras Luis conducía por las calles de San Antonio, las luces de Navidad, que antes le parecían festivas, ahora lo apuñalaban con su alegría indiferente. Cada guirnalda, cada árbol iluminado en una ventana, era un recordatorio de la celebración que él había profanado. La nieve que caía ya no era un manto de pureza, sino un sudario que cubría una ciudad que había sido testigo de su miseria moral. No se dirigía a su casa, sino a las ruinas de la vida que había construido. El silencio dentro del auto era absoluto, pero en su cabeza la voz de su madre resonaba con la claridad de una campana en una noche helada, un eco que ya nunca lo abandonaría. De vuelta en el vacío de su hogar, depositó la caja sobre la mesa del comedor como si fuera un artefacto frágil y peligroso. Sus dedos, casi con temor, buscaron la pequeña grabadora digital. La sostuvo en la palma de su mano, sintiendo la frialdad del plástico. No necesitaba volver a escucharla. Cada palabra estaba grabada a fuego en su conciencia. Aquel objeto había completado su ciclo de transformación, de una simple herramienta para la memoria a un confidente silencioso, de un arma involuntaria de justicia a una reliquia sagrada. Ya no contenía solo la voz de su madre, sino el alma de una ciudad que había despertado. Luis comprendió que la grabadora era el símbolo de una herencia que no se medía en propiedades, sino en el peso de la verdad. Los días que siguieron a la Navidad trajeron una extraña calma a San Antonio. La historia de Teresa Gómez, apodada por los medios locales como la voz de la dignidad, dejó de ser un escándalo sobre un mal hijo para convertirse en un movimiento de compasión. El asilo, el Buen Reposo, se vio inundado de donaciones, no solo de dinero, sino de tiempo. Familias enteras llegaban para leerles a los ancianos. Jóvenes voluntarios organizaban tardes de música y conversación. La voz de Teresa no había sembrado odio, sino que había regado una semilla de bondad que yacía latente en la comunidad. Desde la distancia, Luis observaba cómo su acto de egoísmo se había convertido, por una dolorosa ironía, en un catalizador de amor colectivo.
Una semana después regresó al asilo, no para pedir perdón, pues sabía que no lo merecía, sino para ofrecer lo único que le quedaba, su trabajo. Encontró a Elena en la entrada, supervisando a un grupo de voluntarios que decoraban el vestíbulo para el año nuevo. Ella lo vio, y en su mirada no hubo condena, solo un reconocimiento silencioso de su presencia. Sin decir una palabra, ella se acercó y le entregó un paño limpio y un balde con agua. Le señaló los grandes ventanales del vestíbulo que daban al patio nevado. Fue un gesto simple, desprovisto de drama, pero cargado de un significado profundo. No era una absolución, sino una invitación a empezar a limpiar desde afuera hacia adentro. Luis vendió la casa, aquel monumento a la ambición que le había costado el alma de su madre. Se mudó a un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, un lugar anónimo donde podía empezar a reconstruir su vida, no sobre cimientos de éxito, sino sobre los escombros de su arrepentimiento. No huyó de San Antonio. Huir habría sido una última cobardía. Decidió quedarse y vivir con el eco, enfrentar cada día el legado que su madre había dejado, un legado que ahora florecía en los pasillos del asilo y en los corazones de extraños. Su castigo no era la vergüenza pública, sino la penitencia privada y perpetua de vivir a la sombra de un amor que solo comprendió cuando ya era demasiado tarde. Pasó un año. La Navidad regresó a San Antonio, pero esta vez algo había cambiado. Una nueva tradición había nacido. En la víspera, los voluntarios se reunían en el Buen Reposo para compartir una cena con los residentes. Al final de la noche, en lugar de villancicos, un pequeño altavoz reproducía la voz de Teresa, no su último mensaje, sino los fragmentos de su vida. La receta de su mole, el recuerdo de su jardín de rosas. Su voz se había convertido en un himno a la memoria, un recordatorio de que cada vida, por silenciosa que parezca, contiene un universo de historias dignas de ser escuchadas. La justicia al final no había sido un castigo, sino una restauración de la dignidad. Desde su pequeño apartamento, Luis leía en el periódico local sobre la Fundación Teresa Gómez, una organización financiada anónimamente que garantizaba compañía y recursos para los ancianos solos de la ciudad. Miró hacia una pequeña repisa donde descansaba la grabadora. Ya no era un recordatorio de su vergüenza, sino un faro, la brújula moral que guiaba sus días. Sabía que su penitencia apenas comenzaba, que la verdadera redención no se compraba con cheques ni con horas de voluntariado, sino con una transformación silenciosa del corazón. Aún restaba un gesto final. La segunda Nochebuena desde su partida, encontró a Luis en la quietud de su apartamento, observando cómo la nieve danzaba fuera de su ventana. Sobre una repisa de madera, la pequeña grabadora de voz descansaba como un centinela silencioso, un recordatorio constante de su caída y su lenta resurrección. La Fundación Teresa Gómez funcionaba, el asilo prosperaba con una nueva vida, pero él sabía que su penitencia seguía incompleta. La caridad anónima, comprendió, era todavía una forma de esconderse, de pagar una deuda desde la distancia. La redención no se compraba con dinero, se ganaba con presencia. Quedaba un último gesto, un acto final que no se firmaba en un cheque, sino que se entregaba en persona, cerrando el círculo de dolor que él mismo había abierto. Se puso el abrigo y salió a la noche fría, con la grabadora en el bolsillo, su peso familiar ahora reconfortante. Al llegar a El Buen Reposo, la transformación era sobrecogedora. Donde antes había un silencio que olía a desinfectante, ahora flotaba un aroma a canela y chocolate caliente, mezclado con el murmullo de conversaciones animadas y risas suaves. El vestíbulo estaba lleno de familias y voluntarios. Las luces del árbol de Navidad ya no parecían una burla, sino una genuina celebración de la comunidad. Era el mundo que su madre, con su último susurro,
había ayudado a construir. Luis se sintió como un fantasma en el banquete, un extraño en la casa que su propio pecado había ayudado a edificar, pero por primera vez no sintió el deseo de huir. Se quedó en un rincón observando. Vio a Elena no como la joven enfermera que lo había confrontado con la verdad, sino como la guardiana de una llama, moviéndose entre los residentes con una calidez que era el verdadero corazón del lugar. Vio a los ancianos, antes figuras solitarias en sus sillas, ahora rodeados de jóvenes que escuchaban sus historias con atención. Vio la vida floreciendo en el mismo espacio donde su madre se había marchitado en soledad. Esta era su verdadera herencia, no el dinero que él donaba, sino la conexión humana que su voz había inspirado. La justicia, entendió finalmente, no era un castigo, sino la restauración de la belleza en el lugar donde se había perdido. Llegó el momento. Elena se acercó a un pequeño equipo de sonido, preparando el homenaje anual. El murmullo de la sala se calmó en una expectativa reverente. Fue entonces cuando Luis dio un paso al frente. Todas las miradas se volvieron hacia él, no con hostilidad, sino con una curiosidad silenciosa. Caminó lentamente hasta donde estaba Elena, el corazón latiéndole con la fuerza de una confesión. No dijo nada. Las palabras ya no le pertenecían a él. En su lugar, sacó del bolsillo la pequeña grabadora original, el objeto que había sido testigo, juez y reliquia. Con una mano temblorosa se la ofreció a Elena. Ella lo miró a los ojos, y en su mirada, Luis vio el final de su largo viaje. No había acusación, ni siquiera un perdón explícito, sino un profundo y completo entendimiento. Elena tomó la grabadora con una solemnidad que era a la vez una absolución y una bienvenida. La sostuvo por un instante antes de colocarla con cuidado junto al altavoz, dándole su lugar de honor. En ese gesto, la historia dejó de ser suya para pertenecer a todos. En ese instante, Luis dejó de ser el villano de la historia para convertirse simplemente y para siempre en el hijo de Teresa, un hombre que había vuelto a casa. Se quedó para la ceremonia, escuchando la voz de su madre llenar la sala, no con el eco de su dolor, sino con la calidez de sus recuerdos. La escuchó describir el aroma de las rosas de su jardín, y por primera vez el recuerdo no le trajo una punzada de culpa, sino una lágrima de gratitud. Más tarde, sin que nadie se lo pidiera, ayudó a un anciano a llevar su taza de chocolate a su mesa. Fue un pequeño acto de servicio, un eco tardío de la bondad que su madre siempre le había enseñado, una primera nota en una nueva canción. No buscaba la redención en los grandes gestos, sino en los pequeños actos de presencia que ahora llenaban su vida. Al salir del asilo esa noche, la nieve había cesado y las estrellas brillaban con una claridad helada en el cielo de San Antonio. El aire frío llenó sus pulmones, no con el peso de la soledad, sino con la ligereza de la paz. Miró hacia el cielo como si pudiera ver más allá de las nubes, y una verdad final se asentó en su alma, tan clara y serena como la noche misma. Comprendió que la verdadera herencia no se mide en lo que se deja atrás, sino en el amor que finalmente aprendemos a escuchar en el silencio que nosotros mismos hemos creado.